Dios, gracias te damos, Padre, por esta plática, Padre, por lo que tú has puesto en nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que tú seas el que haga la obra en cada uno de nosotros, Padre. Y Señor, que tú te muevas allá, tú te muevas aquí, te muevas en el corazón de cada persona y del corazón de cada persona que va a oír esta plática, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, mi plática se llama Sin miedo al futuro. Y sabes qué, yo le he estado dando muchas vueltas estos días, traigo esta plática como, yo creo que unas 3 semanas más o menos en mi corazón, en mi mente, y hoy me dio miedo. Me dio miedo porque venía para acá y no sabía si iba a llegar o no iba a llegar, porque hay un tráfico tremendo para los que vienen para acá, para el sur. Yo me tardé casi 1 hora y media y estaba por ahí por Bugambilias. Y yo dije, me entró el temor de decir, no voy a llegar, ¿no? Y tengo que dar la plática. Y bueno, total, llegamos hace como 5 minutos antes de que empezáramos, pero llegamos, ¿sí? Y sabes qué, esto del temor, muchas veces vienen cosas a tu vida, ¿sí? Y vienen muchas experiencias y cosas que tú vas guardando en tu corazón, ¿sí? Y para empezar, vamos viendo, mira, primero vamos viendo qué es el temor. El temor viene del latín, en lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, viene del latín timor, que es miedo, que es una pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso, ¿sale? En mi caso, por ejemplo, a mí me dio temor, pues que no llegara a tiempo y no pudiera compartir, ¿no? Y dejarle lugar a Johnny y yo sé que él está confiando que yo iba a estar aquí, ¿no? Entonces, ese era mi temor de yo poder quedar mal, ¿no? Pero aquí estamos, ¿sí? ¿Y cuántas veces no has tenido temor en tu vida? ¿Cuántas veces no has tenido temor ahí en miedo desde joven, desde chicos, desde que eres soltero? ¿Sí? ¿A poco no? Temor primero a la escuela, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer en la escuela? Y luego en la secundaria y en la universidad y vas pasando, ¿no? Y luego viene una etapa muy padre del matrimonio con una expectativa muy grande, pero llegas y te dan miedo, te dan nervios, te da ese miedo, te da ese temor de qué va a pasar, ¿sí? Yo me acuerdo cuando nos íbamos a casar, Erika me echa mucha carrilla porque yo usaba lentes, los volví a usar, pero yo me quité los lentes. Y así fue muy fácil porque yo no veía a nadie, ¿no? Entonces, yo nada más veía a Erika y yo me pude concentrar en Erika. ¿Pero por qué? Porque pues me daba miedo, ese miedo de qué va a pasar en ese futuro, ¿no? ¿Y qué va a pasar en ese futuro? Yo te pregunto a los que están casados, ese pasado que ese pasado que es ahorita, que ese era el futuro que tú tenías, ¿no? Yo nunca me imaginé llegar a casi 27 años de casado y te quedas, wow, o sea, ¿qué va a pasar, no? Voy a llegar a los 50, no llegaré, no sé. O sea, luego te casas y viene un temor a la familia, ¿no? ¡Y! Voy a tener hijos. ¿Y qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Sí? Van a ser yo les decía echando las carreras, son casi humanos, ¿no? No, no es cierto, son humanos, ¿sí? Pero, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sí? Y luego vienen y van creciendo los hijos y las décadas, vas viendo las décadas hacia adelante y va habiendo un temor hacia lo que es el futuro de lo que va a pasar en tu vida. ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? Muchas veces definimos el futuro por lo que estamos viviendo ahorita en el presente o lo que vivimos en el pasado, que fue el futuro que fue en el pasado de nosotros, ¿no? Está medio enredoso, pero espero que me hayan entendido, ¿sí? Y muchas veces ese futuro que pensamos que es ahorita, que lo pensamos tiempo atrás, pues no es lo que pensamos que era, fue otra cosa muy diferente, ¿sí? Si yo hubiera querido si yo te pudiera decir de lo que yo planeé de mi vida para más o menos esta etapa de mi vida, pues es completamente diferente, ¿sí? Dios tocó mi vida, yo tuve un encuentro con el Señor y cambió completamente diferente gracias a Dios. Ahorita tengo una hermosa esposa, una hermosa familia y estamos sirviendo al Señor, ¿sí? Y no me arrepiento para nada. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios ha sido ese temor de lo que yo veía en un futuro se ha convertido en un caso de éxito a nuestra manera de ver, ¿no? A lo mejor tenemos
todavía tenemos muchos tropiezos, tenemos muchos problemas, pero ahí vamos. Estamos casi cumpliendo 27 años de casados. Entonces, yo ahora les digo, es que voy a cumplir 27 años de casados, se quedan, ¡wow! Y si yo también me quedo, ¡wow! ¿No? O sea, pero así es. Dios tenía otro plan para nosotros, ¿sí? ¿Sabes a qué le tenemos miedo? Al futuro desconocido. Y muchas veces lo tenemos porque no estamos agarrados de la mano de Dios, porque estamos planeando sobre cosas que a lo mejor nosotros deseamos o queremos hacer, pero no tenemos una base sólida, una base fuerte. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Muchas veces logramos hacer cosas y sí, nos salen bien, pero hay veces que no, hay veces que nos salen completamente diferentes. Yo le puse, ese miedo que tenemos es porque lo más probable es que no tengamos una profundidad en una relación con Cristo, con Dios, ¿sí? Últimamente hemos estado hablando de que debemos de tener esa profundidad en nuestra relación con Cristo. Y no importa si tienes 10 años, si tienes un día, una semana, meses, años, décadas, tú tienes que estar profundizando en tu relación con Dios, haciendo profundo esa comunión íntima con Él, ¿sí? Hace una semana tomamos unos días y yo me enfermé, me tuve una infección fuerte urinaria. ¿Y sabes qué me dio tiempo de decir? ¿Sabes qué, Dios? Gracias, gracias por mi sanidad. Porque muchas veces decimos, bueno, pues, el medicamento y sí, ya te estás tratando y todo, pero ¿cuántas veces no te volteas a ver y darle gracias? Gracias, Dios. Gracias porque pudimos pasar un buen tiempo. Gracias porque pude tener una sanidad en mi cuerpo. Porque estoy parado aquí, ¿sí? Porque gracias a Dios pude orar y estar en su presencia 1 hora y media en el trayecto que tuve que venir para acá. ¿Sí? Cambia la perspectiva, ¿no? Cambia completamente las cosas. ¿Sí? A mí me encanta, yo lo leí por ahí, pero el futuro es un acto de fe. ¿Sí? ¿Cómo un acto de fe? Sí, es un acto de fe porque ponemos nuestra esperanza en algo que podemos lograr en un determinado tiempo hacia adelante. ¿Sí? Y hay veces que ese punto o ese indicativo que queremos poner ahí, pues se mueve. O sea, no es así como si agarraras una tachuela o dijeras, ese es punto, ¿no? Yo me dedicaba o me dedico a la logística y muchas veces la planeación, tú pones un determinado proyecto o una determinada proyección a un punto determinado, ¿sí? Y muchas veces, pues no llegas, o sea, te quedas abajo o te quedas arriba, o yo la otra vez estaba platicando con unos jefes que tengo y le digo, pues es que fue un mes excepcional, ¿no? Me dice, pues ya van 2 meses excepcionales. Pues sí, son 2 meses excepcionales, pero y estamos corriendo agosto, no va a ser excepcional, ya es normal, si no es que está un poquito bajo. Y ya se acaban, pero ¿por qué? Pues porque es un plan, estamos haciendo una proyección, y esa proyección, hay veces que se cumple o no se cumple, y es lo mismo. El problema es que ponemos tanto énfasis de qué va a pasar en el futuro que nos da ese miedo y se convierte como en una nebulosa. A mí me pasó hace tiempo. Yo decía, oye, yo voy a llegar a los 50 años, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me voy a jubilar? Y empecé a entrar como en una angustia de lo que iba a pasar adelante. Y por esa angustia, por esos momentos difíciles, hice inversiones no buenas en mi vida y perdí dinero, ¿sí? ¿Y sabes qué? Pues dije, pues ni modo, tuve que regresar con Dios y decir, Dios, perdóname, ¿sí? No es lo que yo tenía planeado, ¿sí? Me angustié, tuve miedo y me salió mal. Y ahora digo, ¿sabes qué, Dios? Tú tienes ese plan y ese propósito para nuestras vidas. ¿Cuál es? El que Dios sea, el que Dios tenga, ¿sí? Ya les había dicho, el futuro no lo podemos poner de una manera precisa, siempre va a haber una variable, pero podemos caminar hacia eso, podemos ir caminando para irlo formando. Por eso tenemos ese temor a lo desconocido, porque vivimos en un tiempo, si hoy yo te dijera ahorita, bueno, ¿qué va a pasar en 5, en 10 años? Prácticamente muchos de ustedes, o si no es que la mayoría me dicen, no sé qué va a pasar. Pero no por eso no voy a dejar de hacer las cosas. A mí me encantaría seguir compartiendo la palabra, seguir sirviendo en lo que sea. Es un anhelo de nuestro corazón
de Erika y mío y de mi hija, y ¿sabes qué? Es algo que lo queremos hacer, y vamos a seguir, y vamos a continuar, y vamos a trabajar para continuar haciéndolo, ¿sí? Sí debemos de planear nuestro futuro, pero debemos de planearlo llevando a cabo de la mano de Dios, ¿sí? No hay otra manera de hacerlo, hermanos, ¿sí? Por medio de su conocimiento, de su relación, de su intimidad y de su profundidad, ¿sí? Dice en Efesios que debemos de saber cuál es la anchura, la profundidad, la altura del amor de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer. Buscar cuál es eso, porque eso es lo que nos va a dar esos planes y esos propósitos hacia el futuro, ¿sí? Podemos poner todas nuestras manos para que se puedan encajar y se puedan hacer lo mejor posible. Pero si no lo ponemos en manos de Dios, va a ser como una obra infructuosa, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo, vamos a poner esto en contexto en la palabra de Dios y vamos a ver jueces. Ahí en jueces hay un personaje que se llama Gedeón. A mí me gusta mucho la historia de Gedeón y me impacta mucho porque cuando llega en Jueces capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer del 11 al 14. Y me llama mucho la atención cómo se expresa primero de Gedeón, ¿sí? 6, capítulo 6, versículo del 11 al 14. Y bueno, en aquel entonces estaban en guerra el pueblo de Israel y iban y los confrontaban y los traían, como quien dice, los traían asados, ¿no? Y estaba este varón de Dios, Gedeón, ¿sí? Trillando y estaba él trillando y escondiendo. Fíjense lo que dice en el versículo 11. Y vino el ángel de Yahvé y se sentó debajo de la encina que está en Nofra, la cual era de Joás Ebieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas, lo que les decía, ¿sí? Él estaba sacudiendo el trigo y lo estaba escondiendo ¿de quién? Del enemigo, los medianitas. Y el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo, Yahvé está contigo, varón esforzado y valiente. Imagínate, o sea, tú estás ahí escondiéndote de tu enemigo porque te va a robar, porque tienes el miedo de qué va a pasar y todo. Y llega el varón y te dice, varón esforzado y valiente, ¿sí? Dios está contigo. ¡Wow! O sea, yo me quedé, híjoles, qué grueso. O sea, qué grueso porque y lo tocó Johnny hace rato, Dios está contigo. Dios está contigo en todo momento, en todas las cosas que tú hagas. Ahí está contigo Dios. ¿Sí? Porque Dios está contigo, te está observando, está viendo qué estás haciendo. ¿Sí? Capítulo 16. Ay, perdón. No. Y mirando, ay, se me fue. Capítulo 12, perdón. Estamos en el capítulo 12. Yahvé está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Yahvé de Egipto? Y ahora Yahvé nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas. Y mirándole Yahvé, ¿sí? Y mirándole Yahvé le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? Fíjense, hay cosas interesantes en este versículo. Lo primero, o sea, lo vamos a ir desglosando un poquito, pero lo más impactante, a mí lo que me llama más la atención es primero, Dios está contigo, ¿sí? Se voltea el ángel de Yahvé, Dios está contigo, ¿sí? Y luego dice, varón esforzado y valiente. Y te quedas como valiente si se estaba escondiendo de las medianitas, ¿no? Estaba ahí escondido esperando que no lo vieran para poder esconder el trigo. Pero Dios te ve de otra manera. Dios te ve a ti de otra manera. Te ve como un varón, una mujer esforzada, valiente. ¿Sí? Porque Dios está contigo. ¿Sí? Lo malo es que Gedeón no podía ver más allá de lo que estaba pasando. ¿Sabes por qué? Por el miedo y por el temor. Por eso no veía más allá, ¿sí? No podía ver que tenía un futuro glorioso
simplemente porque Dios estaba con él. Y se lo dijo ahí, se lo dijo, ¿sí? Si Yahvé está contigo. Y luego le dijo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? O sea, se lo dijo Dios. Y él no lo veía, ¿sí? Porque no estaba en línea con Dios. No estaba pensando, estaba tan, con tanto miedo, con tanto pavor, con tanto temor, que estaba paralizado, estaba estancado, ¿sí? ¿Cómo es el agua de cuando está estancada un agua? ¿Se han fijado? Huele hasta feo a veces, ¿no? O sea, te acercas y el agua está estancada, está paralizada, está ahí inerte, no hace nada, ¿sí? Y eso es lo malo. Es ese problema cuando tú entras en ese miedo, te paralizas, ¿sí? Y dices, ¿qué va a pasar? Pero ¿sabes qué? Hay cosas que podemos romper esa parálisis o ese estancamiento, ¿sí? Primero, y lo tenemos que reconocer, el Señor está contigo. El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Dios está en cada uno de nosotros, aunque tú no lo reconozcas. Dios está en cada persona. Dios está viendo y está esperando que Él está llamando a tu corazón, dice en Apocalipsis, está tocando, así, toc, 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 está tocando tu corazón para que Él pueda entrar. Pero tú, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar entrar o no? ¿Sí? ¿Vas a dejar que penetre en tu corazón, que entre a tu vida o no? ¿Sí? Él está contigo en cada situación, circunstancia, problema. Él está ahí. El problema es, nosotros creemos que está ahí. O sea, ¿lo reconoces? ¿Sabes que está ahí? Porque ese es el problema. El problema no es si está o no está, Dios está. Pero tú, ¿qué vas a hacer? Dios quiere estar contigo y quiere que tú conozcas de una manera mayor, mayor intimidad con Él. Pero si no le conoces, ¿cómo lo vas a dejar entrar? Si no sabes quién es Dios, qué es Señor de tu vida, qué es el Señor de todo esto, ¿cómo lo vas a dejar entrar? Estuvimos en una parte muy padre de la Huasteca Potosina y ¿sabes qué? Pudimos ver las maravillas y la grandeza de Dios de una manera brutal. O sea, yo me quedé impactado de los paisajes que vimos. Yo decía, Dios, es que solamente tú puedes hacer esto. Es que solamente tú puedes ver esa grandeza y estos paisajes y estas formaciones de una manera tremenda. O sea, Dios es un artista, ¿sí? Dios es un ingeniero, Dios es un arquitecto, Dios es un wow. ¿Sí? Y muchas veces se nos olvida todo eso. Se nos olvida que Dios está con nosotros. Se nos olvida que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Son cosas bien sencillas. En el versículo 13 toca, ese es el segundo punto, ¿sí? Y dice, fíjense, y Gedeón le respondió, fíjense, todavía que les dice, Dios está contigo, varón esforzado y valiente, ¿qué sucede cuando pasa todo esto con el miedo y todo esto? ¿Sí? Empieza a cuestionar. Y sabes qué, y el problema no es que nomás se empieza a cuestionar, empieza a sacar pretextos, ¿sí? Como buenos seres humanos, sacamos pretextos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Hasta cuándo va a pasar? Sí, mis papás me platicaron que era un Dios así, 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 pero conmigo, ¿qué pasó? ¿Sí? Tú lo tienes que experimentar. Quítate de pretextos, ¿sí? Quítate de decir, ay, es que no me dio tiempo de conectarme. O sea, por favor, ¿cómo te va a dar tiempo de conectarte? Eso sí, para las redes sociales tenemos tiempo pero de sobra, ¿verdad? Y ahí estás chateando, y ahí estás contestando, y ahí estás viendo en las redes sociales el último mensaje. Pero no tienes tiempo para llegar a tiempo a conectarte ahorita a las 7:30. Miren, yo hice lo posible y gracias a Dios llegué 5 minutos antes de que empezáramos. 4 minutos, ¿no? Como 4 minutos antes de que empezáramos, más o menos. Y yo dije, gracias. No me gusta llegar así, pero hice todo lo posible y todo mi esfuerzo. Y decía, es que yo no puedo llegar tarde. No puedo, tengo una responsabilidad, tengo un compromiso. Y sí, tengo un compromiso con Johnny.
pero tengo un compromiso con Dios, ¿sí? De poder venir y darte lo que Dios había puesto en mi corazón. Entonces, necesitamos dejar de tener pretextos. Lo que me digas, una vez yo platiqué con una persona y me dice, oye, es que, diga, lo que yo te vaya a decir es mentira. ¿Por qué? Porque es una serie de pretextos. Sí, la verdad, no le he puesto atención, no he sido diligente y ¿sabes qué? Discúlpame, pero te voy a mandar la información en cuanto pueda. Ah, ya se quedó la señorita. Ah, bueno, no, sí, claro que sí, ingeniero, no hay problema. Sí, pero tienes que hablar con la verdad. Tenemos que hablar con la verdad. Tenemos que dejarnos de pretextos, de decir, es que pasó la mosca y ya no pude llegar a la reunión. Es que pasó el sapo verde y ya no le pude corregir a mis hijos, o ya no le pude decir a esto a mis hijos, o ya no pude. No, amados, quítate el pretexto, ¿sí? Fíjense, lo que le dice Gedeón a Dios directamente. Dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea, ¿por qué? Yo te puedo decir, ¿por qué me vino una infección urinaria? Si yo estaba bien, ¿cómo bien? ¿Sí? Pues no sé, me descuidé, a lo mejor me deshidraté y las bacterias agarraron y ¡pum! Me andaban comiendo, me decía la doctora Patti, ¿no? ¿Por qué me accidenté hace casi 12 años? Pues por una distracción a lo mejor. Que no es el plan de Dios, no es el plan de Dios, pero es un pretexto, no tomemos el pretexto, no porque estemos en el pretexto lo hagamos, ¿no? Estábamos recordando, ahora que cumplimos los 10 años, yo dejé de ir a la reunión, pero siempre le escuché por internet, antes lo hacíamos nada más la pura plática y siempre me conectaban los martes, porque a mí se me hacía cansado. Pero a mí cuando me dijo Johnny, oye, quiero que me apoyes, quiero que hagamos esto y todo, ¿sabes? Yo le dije, cuenta conmigo y los martes también, ¿sí? Y ha sido los martes, últimamente hemos faltado por la cuestión de mi papá y todo, pero han sido pocas los martes y los domingos que faltamos. Y faltamos porque no estamos aquí, ¿sí? O nos conectamos, pero siempre estamos, ¿sí? Bueno, deja de reclamarle a Dios. Tus problemas son tus problemas, ¿sí? Dios no tiene nada que ver en eso. Dios no tiene nada que ver en cómo estás. Deja de tenerle miedo a lo que está pasando. Deja de tenerle miedo a lo que viene hacia adelante, ¿sí? Y enfócate en Dios. En el versículo 14 dice, y mirándole Yahvé le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? ¿Sí? Y mirándole Dios le dijo, o sea, se había quedado Dios, a ver, déjate de pretextos, ¿sí? Pon atención, ve con tus fuerzas. ¿Qué le dijo? Le dio que una indicación. Ve con tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? ¿Sí? Dios ya te dio una indicación. Dios ya nos da una indicación y una solución. Ahora, ¿lo vamos a llevar a cabo o no nos gusta lo que Dios nos dice? Esas son dos cosas diferentes. ¿Sale? Entonces, Dios ya te ha dado una indicación. No necesitas una super fuerza para decir, es que necesito la superunción de Johnny para poder ir y hablarle a esta persona. No, Dios te dijo, ve y haz discípulos a todas las naciones. Eso nos lo dijo en los evangelios, ¿sí? Tenemos una responsabilidad de ir y compartir el evangelio. ¿Para qué? Para que toda criatura le conozca, para que todos los hombres le conozcan. Ya nos dio una indicación, ¿sí? ¿Y cuál es esa indicación? Ve con tu fuerza. Si te fijas aquí dice, ve con esta tu fuerza. ¿Por qué es tu fuerza? Porque es la fuerza de Dios. Dios ya te dio una fuerza, Dios ya te dio un aliento de vida. En Génesis lo dice, te dio un aliento de vida donde te da la fuerza para vivir, para salir adelante. Tú tienes que poner en práctica ahora lo que hemos estado enseñando, lo que hemos estado ¿cómo se llama? Estudiando lo que Dios ha sembrado en tu vida para poderlo echar a volar. Ahora lo necesitas hacer. Necesitas llevarlo a cabo, porque si no vas a estar como un agua estancada y al rato vas a oler feo. Entonces necesitas hacerlo, necesitas fortalecerte, necesitas salir con Dios, con esa fuerza que Dios te ha dado. Obviamente que si no te fortaleces, no lees tu Biblia, no estás orando,
no pasas tiempo en comunión con Dios, no te vienes a congregar, ¿sí? No te conectas para congregarte, pues esas fuerzas se van minimizando, es obvio. Si tú no haces ejercicio, pues ¿qué pasa? Pues la panza te va creciendo, vas ganando peso. Es lo mismo, vas perdiendo fuerza muscular. Es lo mismo en tu espíritu, necesitas ganar esa fuerza, ¿sí? Pero necesitamos que dejar que Dios lo haga, amado. No es complicado, ¿sí? Tenemos que dejarnos de pretextos. Tenemos que decir, ¿sabes qué? Dios está conmigo. Y empieza desde temprano. No te olvides de sus misericordias cada mañana. Dice Salmo 103, alma mía, bendice a Yahvé todos los días. Bueno, lo estoy parafraseando. Alma mía, bendice a Yahvé tu Dios, ¿sí? Desde lo profundo de tu ser. Voltea a ver tus misericordias. Está lloviendo. Ay, es que ahora se inunda. Ay, es que esto. Primero porque no teníamos lluvia y teníamos mucho calor. Ahora tenemos mucha agua y no tenemos mucho calor. Total, que se va a quedar Dios así como, no les doy gusto. Entonces, disfrútalo. O sea, ahora que salimos a carretera, ves los montes verdes, padrísimos. Ves toda la carretera verde, ¿sí? Nos llovió. Miren, nunca había yo manejado con lluvia tan fuerte como la que y fue un tramito, al punto que casi me tuve que parar. Pero dije, si me paro y si no me ve alguien, pues se estrella conmigo, ¿sí? Y ahí estuvimos, pianito, salimos de la tormenta, ¿no? De la lluvia. Y sabes qué, gracias Dios, pero pudimos ver su gloria, su misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Tú levántate y dile, gracias Dios, gracias porque estoy vivo, ¿sí? Gracias Dios porque tengo mi casa, mi carro, un desayuno, dormí a gusto, dormí calientito, ¿sí? Pero muchas veces es, ay Dios, otra vez, otro día. ¿Y ahora cómo le voy a hacer este día? Pues no sé, dice la palabra de Dios que no te afanes del día de mañana, sino que tengas un día su propio afán. Entonces, concéntrate en salir el día de hoy, ¿sí? Tus problemas son tus problemas, ¿sí? No de nadie más, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios que si alguno está cargado, que le lleves la carga a Cristo, que el yugo de Cristo es fácil. No porque te vas a olvidar de los problemas, no, porque Dios te puede ayudar de salir de esos problemas. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿sí? No te sientas desamparado, ¿sí? ¿A poco no? Empezamos a, a faltar a la congregación, se nos olvida que somos varones esforzados y valientes o mujeres esforzadas y valientes. ¿Y qué te sientes? Es que estoy solo, es que nadie me pela, por eso no voy a Centro Vida, menos a Sur, no, allá ni me quieren. No es cierto, eso son puras mentiras de Satanás, ¿sí? ¿Por qué? Porque te está aprovechando que te sientes desamparado, te sientes solo. Eso es una mentira, ¿sí? ¿Por qué? Porque te estás aislando. Tú solito te estás aislando. Te estás quedando así. Miren, estoy aquí en la esquinita de la grabación. Y tienes todo este espacio, pero estás aquí, estás solito. Y hay veces que así estás, ¿eh? Estás aquí en la congregación y estás ahí solito. Y de repente, no, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir. Y se van, pero miren, se van así de volada. ¿Por qué? Por lo mismo, por lo mismo. No hagas pretextos, ¿sí? Para no llevar a cabo lo que Dios te ha mandado hacer. No lo hagas. Pon en marcha aquello que Él te ha pedido. Y vas a ver que vas a tener un futuro sin miedo. ¿Sí? Sin miedo. Ahorita estamos pasando por tiempos difíciles, pero aún así en medio de todo esto podemos ver un futuro, wow, glorioso. ¿Por qué? Porque mi Dios es glorioso, porque mi Dios es poderoso, porque Dios quiere hacer mucho más grandes cosas en nuestras vidas, simplemente por eso, ¿sí? Todo empieza con una relación íntima con Él. Si tú no tienes una relación con Dios basada en el sacrificio que hizo Jesucristo, es el momento que la tengas. ¿Sí? Pídele ahí ahorita, en este momento, dile, Dios, yo quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. ¿Sí? No tenemos que hacer una super oración, así es de sencillo Dios. Si tú te has dado cuenta que has dejado a un lado
que ha habido una serie de pretextos en tu vida, que te sientes desamparado, que simplemente no te hallas en donde estás, que estás haciendo cosas que no quieres hacer y que no sabes cómo salir de ahí, ahorita es el momento, ¿eh? Ahorita es el momento de decirle, Dios, yo quiero más de ti. Te quiero pedir perdón por todo lo que pasó. Miren, dice la palabra de Dios que si 70 veces, si 70 veces se cae el justo, pues te paras y adelante, o algo así, estoy parafraseando, ¿sí? Pero si te vas a caer, párate, ¿sí? Párate y sigue adelante. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo, ¿sí? Pero hazlo, no te estanques, no te quedes quieto, no te quedes solo, no te quedes desamparado. Busca, busca a Dios, ¿sí? Busca a nosotros, busca a Johnny, a mí, a Erika, a mí, ¿sí? Te podemos ayudar, ¿sabes? No porque seamos Dios, no, te podemos guiar a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere con tu fuerza y con tu fortaleza que hagas las cosas, porque si tú tienes a Dios adentro, ¿sí? En tu corazón tienes la fuerza y la fortaleza de Dios, y esa es tu fuerza. ¿Sí? No tengas miedo al futuro, ¿sí? Camina viendo el futuro con un futuro glorioso en Dios, porque es la única manera en que vamos a hacerlo, ¿sí? Y de veras, si tú no te sientes agobiado, dile Dios. Y vamos a orar para terminar. Dios, yo te pido, Señor, que si estas palabras penetraron el corazón de la gente, Padre, que ellos puedan doblar su rodilla a ti, Padre, que ellos puedan entregar su vida a ti si no tienen una relación contigo. Si la hemos regado, Padre, si la han regado, que podamos decir, Dios, perdónanos, estamos aquí para ti, Padre. Quítanos el pretexto de poder hacer las cosas y llénanos de ti. Gracias. En el nombre de Jesús, tú toca el corazón de cada persona. Que tú seas, Señor, levantado, exaltado, en el nombre de Jesús, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.